Hermanos, qué bendición es estar juntos. Qué bendición es compartir como hermanos en Cristo. Cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia deberíamos estar alegres, gozosos de que nos reunimos en este lugar, que el Señor nos ha dado un día para que vengamos y le adoremos colectivamente como iglesia. Todos los días adoramos en la casa, en el trabajo, en donde quiera que andamos, pero colectivamente hay algo especial, ¿verdad? Y gracias al Señor por eso. Permítame hacer una oración y vamos a levantar nuestro recorrido por la epístola a Tito. Y hoy vamos a dar la conclusión al mensaje de la semana pasada, que fue impostores espirituales. Ese es el título del mensaje. Y vamos a dar la continuación hoy y, si Dios permite, vamos a terminar. Pero yo quiero decirle, todos los mensajes son importantes, pero estos mensajes son importantes para cada uno de los que estamos acá. Adultos, jóvenes, hombres, mujeres. No hay nadie quien pueda decir que la palabra del Señor no es necesaria en su vida, pero yo quería enfatizar eso, que este mensaje es un mensaje necesario, el cual deben de escuchar todos. Así que permítame y acompáñeme en una oración, dando gracias al Señor por este tiempo. Padre amado, cuántas gracias te damos por tu favor y tu misericordia manifestada a nosotros, Señor, en este día, en el cual nos reunimos, Señor, con alegría, con gozo, Señor, para cantar a tu nombre, para aprender, Señor, a través de la escuela bíblica, pero también para escuchar tu palabra, Señor, a través de la predicación expuesta. Te pido, Señor, que me acompañes en este tiempo, Señor, en esta hora, y que, Señor, me ayudes, que pueda yo ser fiel a tu palabra, que pueda ser claro, que pueda ser, Señor, consistente al predicar tu palabra, al exponer tu palabra a tu pueblo, Señor. Cada domingo, Señor, domingo a domingo, hay, Señor, una palabra que tú hablas a nuestra vida porque estás formando nuestro carácter y estás fortaleciendo nuestra fe. Y eso no es simple, eso es algo grandioso. Es una obra completamente tuya, Señor. Nosotros nada más que nos disponemos delante de ti para ser usados y exponer tu palabra, pero también tu pueblo se dispone delante de ti, no para escuchar a un hombre, sino para escuchar tu palabra. Creemos eso firmemente, Señor, y por eso es que pedimos tu bendición y de una manera, Señor, entregamos este tiempo, Señor, en tus manos para que nos puedas dirigir y bendecir en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tito 1, del 10 al 16. Vamos a leer. Y aquí vemos cómo Pablo está delineando las características de los falsos maestros. Ya hemos hablado de cómo él delineó y sentó las bases para lo que es el verdadero ministro que es llamado y los ministros que son llamados. La continuación, aquí hay una palabra que une todo y es en el versículo 10 donde dice, porque hay muchos, eso es continuación de lo que ya se ha dicho en el versículo 9, en cuanto a que los ministros o los ancianos tienen que ser hombres capaces de exhortar y de amonestar,
porque hay muchos rebeldes y habladores vanos y engañadores, especialmente de la circuncisión. Ahí es donde estamos. Voy a leer, puede leer conmigo, y dice la palabra del Señor en el versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo dice: este testimonio es verdadero, por eso repréndeles severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos o mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Precioso mensaje, texto de la palabra del Señor. Quisiera comenzar mencionándole o contándole acerca de unos hombres que introducieron o intentaron introducir herejías en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia patriarcal, más preciso, de la iglesia, la era de los padres de la iglesia. Y esos movimientos se conocieron como el montanismo y el marcionismo. El montanismo fue un movimiento que surgió entre la iglesia primitiva a finales del siglo II, cuando un hombre llamado Montano dijo haber recibido revelación de Dios durante un estado de éxtasis espiritual. Ante una supuesta eminente llegada de Cristo, proclamaba un especial ayuno y enseñaba abstinencia sexual en el matrimonio, celibato para los no casados, y prohibía nuevas nupcias a los viudos. Además, los montanistas distinguían entre pecados mortales y pecados ligeros. Este movimiento del montanismo era básicamente cristiano al principio, o empezó con un concepto, una creencia cristiana. Creían en Dios, el Creador, creían en Jesucristo como Redentor, de acuerdo a la fe de la iglesia en ese tiempo. En este aspecto, por consiguiente, eran fundamentalmente diferentes a los gnósticos, un movimiento hereje de la época, y diferente a los marcionistas, otro movimiento hereje que se había desprendido de varias ideas cristianas y una mezcla del gnosticismo. Los marcionistas con los montanistas eran una herejía. Sin embargo, eran movimientos religiosos que la iglesia cristiana no aceptaba. La razón de eso era porque, por ejemplo, el montanismo entendía la obra del Espíritu Santo de una manera antibíblica. Marción, por otro lado, tenía una enseñanza que se derivaba del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, y del Nuevo Testamento. Él decía que el Antiguo Testamento estaba inspirado por un Dios inferior, de los cuales enseñaban los gnósticos. Y él decía que el Nuevo Testamento, por otro lado, Jesucristo era la revelación de un Padre desconocido. O sea, básicamente el gnosticismo y el marcionismo creían de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado y perverso, y que Él no podría ser el Padre de Jesús. Y por eso lo rechazaban y decían que había un Dios
no conocido. Para Marción, el Nuevo Testamento no presentaba las enseñanzas puras de Cristo. Él decía que el Nuevo Testamento estaba influenciado demasiado por las ideas judías. En consecuencia, él preparó su propio testamento que consistía solamente en el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo. Libros como Romanos, que hablaban del Antiguo Testamento, eran inaceptables para Marción. ¿Por qué? Porque hablaban mucho del Dios malvado del Antiguo Testamento. El Cristo de Marción también concuerda con sus ideas de Dios. Según él, Cristo apareció repentinamente en el año 29, y él dice que apareció así del cielo, y que él vino a revelar al Dios que hasta el momento había sido el Padre desconocido. Él decía que su cuerpo no era material, pero aparecía como tal, y que él vino directamente del cielo y no tenía ninguna ascendencia humana, o sea, no había nacido de la Virgen María. Esta era la misma herejía que Juan el apóstol reprendía, y vemos cómo trató con ellos en el Evangelio, perdón, no el Evangelio, sino Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Él dijo: si alguno cree que Cristo no vino en la carne, el tal que es el anticristo. Los marcionistas creían que la materia era mala, por consiguiente los cristianos no deberán de vivir ascéticamente, apartados de todo lo que es el placer, lo material. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento, decían ellos, estaba todavía por venir, y no había una segunda venida, no había resurrección de muertos. La vida después de la muerte era comunión con Cristo y el buen Dios, y esto era puramente espiritual, algo antibíblico. Para ellos no existía un verdadero y físico tierra y cielo nuevo hecho por Dios. Herejías dentro de la iglesia. Marción en verdad era un hombre cristiano que es un gran ejemplo de lo que le sucede a muchos cristianos que se dejan influenciar por las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Afortunadamente, Dios en su providencia levantó hombres, y estas enseñanzas fueron declaradas herejías por la iglesia. La pregunta para nosotros sería el día de hoy: ¿sabemos distinguir entre la verdadera doctrina y las herejías? Yo quisiera decirle que solamente el conocimiento de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios mismo nos capacita para distinguir entre la sana doctrina y las ideas heréticas. Es solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Los líderes de la iglesia, los ancianos, tienen que ser capaces de distinguir entre los falsos maestros y el hermano equivocado, para no cometer un error, como es muy común. Pero es solamente a través de la palabra de Dios que podemos hacer estas cosas. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice claramente: toda escritura es inspirada por Dios. No dice los hombres, sino es toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Los falsos profetas, dice Pablo, son inútiles para toda buena obra. Pero la palabra hace al hombre de Dios, lo prepara y lo forma para ser perfecto, equipado para toda buena obra. Hemos estado visitando esto en el último mensaje. Vimos cómo
La palabra de Dios nos da las características de los falsos profetas. Versículo 10 dice que ellos son rebeldes, habladores vanos, engañadores. Y dedicamos un tiempo entendiendo por qué es que estas actitudes son peligrosas dentro de la iglesia. Lo fueron en la iglesia de Creta en el tiempo de Pablo y la iglesia primitiva. Y desafortunadamente es una realidad que lo siguen siendo para la iglesia cristiana hoy. El engaño corre por todas partes y pareciera que no se le puede detener de ninguna forma. El daño que están causando es inmenso. Levantemos los ojos y miramos a las iglesias destruidas por hombres que no son llamados por Dios, que son falsos profetas, que están enseñando y dirigiendo a miles de personas al error. Es bueno señalar, amados hermanos, que estos falsos, estos engañadores tienen éxito engañando a muchas personas, no porque esas personas no puedan articular grandes doctrinas bíblicas. No es así. Más bien, los que son engañados son personas que son engañados porque son personas carnales. Y en ese estado son incapaces de identificar el error. ¿Cómo va a poder un hombre carnal identificar el error? Un hombre carnal corre hacia el error. ¿Por qué? Porque descuidan la palabra de Dios y se dejan contaminar por cualquier viento de doctrina. Y son como los que Pablo decía en Efesios, que son niños que llevados por cualquier viento y corriente de doctrina falsa. David F. Burt dice lo siguiente: la salvaguardia que necesitamos de cara a ellos, estos los falsos maestros, no es una extensa formación académica, sino un corazón limpio delante de Dios y la búsqueda sincera de su voluntad y la meditación en su palabra. Esa es la mejor defensa. No una formación académica. Una formación académica es excelente, pero lo que más se necesita es un corazón limpio delante de Dios, que quieran hacer las cosas en sinceridad, no por orgullo, no por falsedad. Dios no obra en medio de la falsedad y el engaño. Un hombre que está actuando así no está protegido. Esta es una de las maneras que Dios usa para detener el error en la iglesia, una búsqueda verdadera y sincera de la perfecta voluntad de Dios, de sus miembros y de sus líderes. Puede que entre los miembros o entre los líderes haya eruditos de la Biblia, pero si son rebeldes, orgullosos, de un corazón impuro, de nada sirve. De nada sirve. El pecado tendrá más oportunidad para crecer en un corazón así, rebelde. Un corazón y una mente carnal es tierra demasiado fértil para el error. Déjeme le repito eso. Un corazón y una mente carnal es tierra demasiado fértil para el engaño de Satanás en la vida de los hombres. Claro, un corazón y una mente carnal hace las cosas dentro de la iglesia no por los propósitos correctos, no por las motivaciones correctas. Están intereses personales antes. Está el yo primero. En la mayoría de los casos en donde vemos esta clase de actitud rebelde,
de engañadores. Vemos que el interés de ellos, el máximo interés, no es el bienestar espiritual de los demás, sino una urgencia insaciable para satisfacer el ego religioso, para obtener dinero, para engañar, siendo instrumentos de perdición, agentes del mismo diablo. Alguien que hace eso no es un agente de Dios, es un agente del diablo, es un representante del diablo. Así como los concesionarios de automóviles tienen unos hombres encorbatados representando y tratándote de vender un producto, así es Satanás, que tiene a sus agentes dentro de las iglesias, estos falsos maestros, enseñando con una mente carnal, por el ego religioso, por dinero y porque son instrumentos voluntariamente del diablo, instrumentos de perdición. Qué pecaminoso y diabólico es usar la palabra de Dios para esos fines, no para proclamar el evangelio, sino para ganar algo y en el proceso conducir a muchos a la perdición, a que muchos se pierdan. Por eso Pablo, con una urgencia, y podemos ver el tono de su voz, por eso Pablo le dice a Tito: es necesario tapar la boca a estos falsos maestros. Es necesario silenciar a estos falsos maestros. La palabra ahí denota necesidad obligatoria para el ministro, para el anciano en la iglesia. Es necesario tapar la boca de estos hombres falsos y sus enseñanzas. Y esto es una de las funciones primordiales del anciano: silenciar el error, pelear en contra del error, no dejar que el error se propague dentro de la iglesia. ¿Por qué? Solamente porque debemos de tener otra posición y otra idea. No, porque está en juego la salvación de aquellos que escucharán el evangelio en la iglesia. Y si no se predica el evangelio, ¿cómo serán salvos? Todo esto no está separado del plan histórico redentor de salvación de Dios para el hombre, porque Dios sigue salvando hombres y el diablo sigue estropeando. Quiere estropear la obra de Dios. El comentarista Hendrickson dice con respecto a lo que Pablo dice: se debe de tapar la boca a estos falsos maestros. Pablo aquí, dice él, usa un verbo raro que tiene como su sentido primario tapar la boca con un freno o un bozal o una mordaza. Eso es exactamente lo que hay que hacer con los falsos maestros. Pablo dice: póngale un bozal. ¿Ha visto un perro feroz? Cuando anda y es muy peligroso, lo único que pueden hacer es ponerle un bozal en el hocico para que no pueda morder, porque es un peligro. Pablo nos da esa imagen ahí. Está diciendo: estos hombres son tan peligrosos que hay que ponerles un bozal, una mordaza en la boca para que no propaguen sus enseñanzas. Entonces, a los engañadores no hay que tolerarlos, sino hay que silenciarlos, dice Pablo en las Escrituras. En Creta, estos hombres estaban estorbando la obra del evangelio y lo que estaban haciendo era destructivo. Oiga, sí, Pablo nos ha dado adjetivos para describirlos. Ahora nos está dando 3 descripciones de lo que estos falsos maestros hacían ahí en el texto. Puede verlo. Dice que estos estaban trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, enseñando cosas que no deben. Estaban trastornando familias enteras. ¿Cómo sabemos?
Los cristianos en estos días se reunían en casa para adorar, para la enseñanza de la fe cristiana, y parece que la táctica de los falsos maestros era acumular personas y tenerlos en una casa. Bueno, era el lugar de adoración de la iglesia, no tenían templo como nosotros. Ellos se infiltraban ahí. Ya Pablo había advertido a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 6 al 7. Puede ir conmigo ahí y buscar ese texto. 2 de Timoteo 3, 6, 7. Y mantenga la Biblia abierta ahí porque vamos a visitar unos cuantos textos. ¿Lo tiene? Dice Pablo a Timoteo, hablando de estos hombres que se metían en las casas, que trastornaban familias, que enseñaban por ganancia. Él dice en 2 Timoteo 3, 6 al 7, dice: porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Siempre, dice de estos hombres, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. La intención no era buena. Los ojos no estaban en complacer al Señor o conocer al Señor y crecer en el Señor. Los deseos de estos hombres y a los que cautivaban eran deseos carnales. Se metían en las casas haciendo divisiones para poder introducir el error con más facilidad, haciéndose pasar por expertos, piadosos, conocedores de Dios, pero no conocían nada de Dios, dice Pablo. No conocían nada de Dios, se presentaban como maestros. Y quizás no podían pasar ni el examen más básico de doctrina cristiana de escuela bíblica para niños de 5 años. Pablo dice a Timoteo en 1 de Timoteo, no lo tiene que buscar, estos queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, o sea, confundiendo a personas débiles de la mente. Personas que tenían una vista no centrada en Cristo y su evangelio, sino personas que tenían centrada la vista y su corazón en cosas carnales. Es la única forma en que una persona puede ser una persona de mente y corazón débil delante de Dios si no está enfocado en lo que debe de enfocarse, que es el evangelio y la verdad de Cristo. Estos hombres literalmente quebrantaban la fe de los creyentes nuevos, e impartían el error, y peor aún, cobraban por impartir el error. ¿No es cierto lo que vemos hoy en día? En muchas iglesias, donde personas están recibiendo del boca de charlatanes cosas que no edifican, y los tienen manipulándolos, sacándoles el poco dinero que tienen o el mucho que tienen. Pablo cita a un profeta de los cretenses llamado Epiménides. Él fue un profeta que existió, un profeta no en el sentido bíblico, sino un profeta en el sentido pagano para ellos. Era un escritor, un filósofo, considerado un milagrero entre los cretenses, que había existido 600 años antes que Pablo estuviera teniendo estos problemas en Creta. Y él describió a los cretenses, del cual él era uno de esos cretenses, porque él era de Creta, y dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice Pablo: este testimonio es verdadero. Y si es verdadero, entonces Pablo les da un mandato a Tito de una forma imperativa, diciéndole: por eso repréndelos severamente.
repréndelos severamente, porque quiere llevarlos a un fin, y esto es para que sean sanos en la fe. Nosotros no somos cretenses. Nosotros no estamos viviendo en el primer siglo de la iglesia cristiana. Pero déjeme decirle que la descripción a los cretenses de este profeta que había existido 600 años de los griegos es una descripción del ser humano pecador, no necesariamente de un lugar geográfico específicamente. Y podemos decir que hoy en día el hombre es siempre mentiroso. ¿No podemos decir que es siempre mentiroso? Malas bestias. Tenemos nuestros mentirosos, nuestras malas bestias, nuestros glotones ociosos. Pablo describe a los cretenses de esa manera porque vivían en una cultura influenciada por el paganismo, la inmoralidad, el ocio, la avaricia, la idolatría, el hombre centrado en él mismo. Y dice, tienes que reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe. Y ahorita les explico algo. En estos días, tanto de los que somos rescatados y salvados por la gracia bendita de nuestro Dios, hemos salido de antecedentes tan horribles, inmorales, pecaminosos, paganos, que quizás uno de estos labels nos quedaban bien puestos. Y si no nos hemos puesto en una total confianza delante de Dios, si no hemos creído en Él verdaderamente, seguro que esas cosas se manifestarán. Pablo le da a Tito un mandamiento, un imperativo, o sea, una orden. Repréndelo severamente. Algunos creen que esto se refiere a los falsos maestros. Si quiere puede abrir ahí conmigo. Algunos creen que eso se refiere a los falsos maestros. Y otros creen que se refiere a los cristianos que estaban prestando oídos a las falsas enseñanzas. Las dos pueden ser posibles. Vea lo que dice el versículo 11. Perdón, el versículo 12. Vamos a leerlo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Hay unos que creen que está hablando de los profetas, de los falsos maestros, pero hay otros que creen que puede estar hablando de los cristianos que estaban poniendo o prestando oído a las falsas enseñanzas, y las dos son posibles, pero yo creo que se refiere a creyentes que estaban siendo contaminados con las enseñanzas de los falsos maestros. En el versículo 11 ya se dijo que a estos engañadores hay que tapar la boca. Luego en el verso 14 dice que a los que se debe de exhortar o amonestar severamente, no deben de prestar, dice en el verso 14, atención a mitos judaicos
párticos y mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Esto no suena como a maestros, sino como a oyentes, aprendices. Los maestros estaban enseñando, pero aquellos que estaban aprendiendo estaban poniendo atención a mitos, a mandamientos de hombre, dice Pablo, que apartan de la verdad. Entonces, si a los falsos maestros hay que silenciarlos, a los creyentes que están poniendo atención a enseñanzas equivocadas, hay que amonestarlos severamente, para que no se enfermen con falsas enseñanzas, sino que, dice Pablo, para que sean sanos en la fe. Voy a hacer un paréntesis acá y voy a explicarle algo. En el Nuevo Testamento, en la gramática encontramos algo que ya se llama los verbos, pero entre esos verbos hay verbos indicativos y verbos subjuntivos. El verbo indicativo denota realidad y algo en el pasado, básicamente. Por decir, Eduardo comió hoy en la mañana. Si sí comí, está describiendo una realidad. Pero el verbo subjuntivo no denota realidad, sino denota probabilidad o posibilidad. Más bien posibilidad. Es por eso que la palabra sean sanos es un verbo subjuntivo, y lo que Pablo está enseñando así es que no es que sea un hecho o una realidad que vayan a ser sanos en la fe, sino que hay una posibilidad que a través de la amonestación ellos puedan entender. Si son escogidos, van a ser sanos en la fe. Se van a tornar de los mitos, de las herejías y de los mandamientos de hombre. Diciendo Tito, exhórtalo para que posiblemente sean sanos en la fe. Si son escogidos, oirán, tornarán, dejarán los mitos, las herejías y los mandamientos de hombre y se volverán al evangelio. Ahora, esto no se trata de cristianos que pierden su salvación, sino de la separación de los falsos de los verdaderos. Es por eso que la reprensión con severidad es necesaria y, de acuerdo a Pablo, es un mandato para el ministro de Dios. Porque es a través de la amonestación y la exhortación que Dios salvará a unos. Y Dios mismo perseverará a otros, o preservará, a otros. Dios obra a través de la exhortación. Aquellos que están desviados y que no conocen el evangelio bíblicamente, a través de la exhortación, Dios viene y salva a algunos. Y aquellos que ya son salvos, los despierta, les dice, momento, ¿a qué estás poniendo atención? Eso no es de la Biblia. La reprensión y exhortación, como ya hemos dicho, no son malas, sino más bien son el amor y la misericordia manifestada de Dios para sus verdaderos hijos. Eso es la amonestación. Hebreos 12, 5 al 6, puede buscarlo conmigo, abrir la palabra del Señor ahí. Hebreos 12, 5 nos dice que la exhortación no es a los que Dios odia, a los que Dios detesta. La exhortación es a los que Dios ama y ha tomado por hijos. ¿Lo tiene? Hebreos 12, 5 al 6 dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor,
ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La misericordia de Dios se manifiesta a través de la exhortación a sus hijos. El versículo 15 y 16 de nuestro texto en Tito parece dar la idea de que estos judaizantes estaban creando enseñanzas irreales del judaísmo, porque Pablo les llama mitos. Ellos no deben de poner atención a mitos. Las enseñanzas judías no eran mitos, como las enseñanzas y filosofías de los griegos. Las enseñanzas de los judíos estaban basadas en la ley, en hechos reales y históricos en donde Dios obró a través de la historia de un pueblo. Pero Pablo aquí le llama mitos, lo que quiere decir que estos hombres judaizantes se habían apartado de todo lo sano y ahora estaban creando mitos irreales. Se habían vuelto también sincretistas. El sincretismo es la creencia que adopta y ve un desfile de religiones y dice: agarro de esta esto, agarro de esta religión otra, agarro del mormonismo, de los testigos de Jehová, del Islam, y agarro de todo lo que usted se puede imaginar y lo practica. Estos judíos, que eran judaizantes más bien, habían aceptado el cristianismo, pero tenían creencias gnósticas y mitos creados. ¿Se recuerda a los gnósticos y los marcionistas que hablamos al principio? Creían que la materia y el cuerpo no eran puros y que eran malos. Y aquí Pablo los expone y les dice que ellos ven todo así, no porque eso sea una realidad, sino ellos lo ven así porque ellos mismos son incrédulos y corrompidos de la mente y la conciencia. Cuando un hombre está corrompido de la mente y la conciencia, la única esperanza es el Señor. La mente, los pensamientos son fáciles de corromperlos a través de la influencia falsa de los falsos maestros, a través de la cultura anti Dios, a la cultura secular. Nosotros mismos también decidimos qué rumbo tomar, qué enseñanzas creer, qué aceptar. Pero todavía ahí podríamos decir que hay un poco de esperanza. Pero cuando la conciencia se corrompe, que es la conciencia que Dios usa para darnos el conocimiento entre lo bueno y lo malo. Un niño pequeño que nunca ha tenido una clase de moralidad y ética, cuando le pega a otro niño, aunque tenga 1 año, sale corriendo y nadie le ha enseñado que es mal. En su interior sabe. Pero estos hombres están tan corrompidos que Pablo dice que están corrompidos, sucios, muertos en su mente y en su conciencia. Tanto así, escuche, que profesan decir que conocen a Dios, pero con sus obras lo niegan absolutamente. ¿Cómo alguien va a poder decir que conoce a Dios y sus obras son perversas, inmorales, que conducen a él mismo al infierno y conducen a otros al infierno? ¿Sabe cómo se logra eso? Con una mente corrompida y una conciencia corrompida por tanto pecado. Pablo usa 3 adjetivos finales ahí y dice que estos hombres son abominables, desobedientes e inútiles. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra abominable? Dice que estos hombres, tal es su condición de esos falsos profetas y todo lo que hacen, falsos maestros que corrompen y conducen a otros a la perdición. Pablo dice que para Dios ellos son detestables.
No los soporta. Un comentarista traduce esa palabra como nauseabundo. Son desobedientes, no tienen autoridad por ellos, son despreciables, dice Pablo, para Dios. En nuestros días es lo mismo. El mundo religioso evangélico, entre comillas, está saturado de sus propios maestros así, falsos maestros. La iglesia de Cristo no puede ignorar eso. Esos falsos maestros son con las mismas características y actitudes, hombres perversos que tuercen la verdad y que están dentro de la iglesia estorbando y tratando de injertar, escuche, toda clase de herejía en la mente y el corazón de miles y miles de personas. Y en muchos de los casos, tristemente lo logran. El mundo hoy en día está saturado de las falsas enseñanzas de estos hombres, que desafortunadamente la gente de hoy en día no puede distinguir entre lo falso y lo verdadero. Para muchos es muy difícil distinguir a estos falsos maestros. Escuchan sus predicaciones, se deslumbran por su supuesta elocuencia, cuando en realidad lo que hacen es parlotear y no dicen nada. Y por ende, al no decir nada, nunca aportan nada de valor a la vida espiritual de las personas. Nunca. Nunca aportan nada de beneficio espiritual a aquellos que los oyen domingo a domingo. Claro, ellos lo hacen por sacar ventaja, beneficios e intereses mezquinos. La frase deshonesta quiere decir que estos hombres hacen esto que ofende la sensibilidad moral. O sea, aún aquellos que no eran cristianos podían ver las actitudes de esos falsos maestros y decir, wow, sentirse ofendidos por la falta. Y es realidad, hermano. ¿Cómo vemos eso hoy en día de tanto hombre parados en púlpitos, en iglesias, que ofenden hasta la moralidad de los incrédulos? Pero tienen el nombre de cristianos. Es moralmente vergonzoso lo que hacen estos hombres. Estos hombres de los que Pablo describe eran ofensores de Dios y de todo lo que Dios estableció. Y es igualmente hoy en día. Estos hombres de hoy en día son ofensores de Dios y se rebelan en contra de todo lo que Dios ha establecido. En nuestros días, los falsos maestros no siempre tienen intereses de dinero. Abundan muchos de esos, ¿verdad? Muchos falsos maestros que van por el dinero. Son el plato preferido en el menú del cristianismo evangélico. Pero también hay falsos maestros dentro de la iglesia que lo que buscan es un mini reino. Crear su propio reino, en el cual ellos manden, en el cual ellos tengan personas que los sigan, que les digan a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, salta. Al hacer su mini reino, ellos hacen que personas los sigan, que se les sometan, sin que ellos se sometan a nadie. Les enseñan domingo a domingo cosas antibíblicas en la mayoría de los casos. Muchísimo. Alguien puede decir, pastor, pero no todos son malintencionados y sus mensajes son bien intencionados. Son buenas personas. Yo supongo que de algunos mensajes se pueden tomar algunas cosas buenas, pero no para la salvación. La iglesia no es un lugar para escuchar superación personal. Tampoco es un lugar para solamente tener actividades sociales. Tampoco es un lugar para que yo plante un mini reino y que empiece a enseñar cosas que no edifican al pueblo de Dios.
El deber principal en la iglesia es la proclamación de la verdad del evangelio. Si no se está exponiendo la verdad, es peligroso, por muy inocente y bien intencionado que parezca. Es preferible un mensaje con claridad de la palabra que conduce a la verdad y a un conocimiento que nos lleva a una comunión con Dios. Yo le pido al Señor, que siempre ha sido mi oración desde el principio, desde que Iglesia Bíblica Emanuel fue plantada. Señor, permíteme aportar algo a la vida espiritual de los hermanos. Aparte de ser obediente a Dios, a predicar el evangelio fielmente, una de mis intenciones es que usted, cuando escuche el error, lo pueda detectar porque ha escuchado la verdad de Dios expuesta en esta iglesia. Y que no sea engañado. Es preferible un mensaje con claridad de la palabra que conduce a la verdad. Juan dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados hermanos, nuestro compromiso nunca es con las buenas intenciones, sino primeramente con la verdad de Dios. Esto que estos hombres hacen es tan perverso. Estos hombres, al igual que todos, escuche, los que engañan por dinero, los que engañan por un mini reino, los que engañan por vanagloria, los que engañan por fama, los que engañan por sectarismo, los que engañan por ego, los que engañan por intelectualismo, los que engañan por divisionismo, los que engañan a la gente por el control o los que engañan como agentes de Satanás para destrucción, todos son violadores de la voluntad divina, haciendo lo que no tienen que hacer dentro del cuerpo de Cristo, intentando corromper la iglesia por la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué más perverso y satánico que eso? ¿Qué más perverso y satánico que eso? Que yo ponga mis intereses primero. Estos hombres, esto es lo que hacen. Dios nos guarde. ¿Qué más perverso que hacer eso en la iglesia por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario? Segunda de Pedro 2:3 dice, el juicio de ellos hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Pero me gusta cómo lo pone la Nueva Versión Internacional y dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada para esos maestros. Su condenación está preparada y su destrucción los acecha, los trae persiguiendo. Ellos podrán ahora en este día destruir a ciertas personas, pero llegará el día en que Dios los destruirá a ellos. Dios no se los va a pasar por alto. Judas 1:4 dice que estos hombres ya estaban marcados para la condenación. Dios no dejará los pecados y las blasfemias de estos hombres sin su retribución. Su actitud dentro de la iglesia arrastra a muchos a muerte espiritual. Y esto es una evidencia de lo que Pedro dice más adelante en segunda de Pedro. Son hombres corrompidos en sus deseos de su naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Son atrevidos, obstinados. No tienen temor de Dios. Pero tenemos noticias para ellos. La impunidad no existe en la realidad soberana de nuestro gran Dios. El soborno por haber hecho lo malo no existe en la
soberana realidad de nuestro gran Dios, llegará el día en que cada uno de ellos enfrentará a Dios. No existe la impunidad ni el soborno delante de Dios. ¿Cuánto te puedo dar, Dios, porque hagas el ojo gordo, ¿verdad? O ciego de todo lo que se hizo? Nadie podrá decir eso. Romanos dice que estos hombres, al igual que los pecadores, lo único que hacen es atesorar ira para el día del justo juicio de Dios. Pero irme enfocando al final, ¿cuál es el remedio? Según Pablo, es silenciar a estos falsos maestros. Estos falsos maestros no deben de ser tolerados. Nunca se les debe dar el púlpito. Pero algunos dicen, debemos de ser inclusivos, dar oportunidad a toda clase de expresión de ideas y de interpretaciones. Pablo dice, no, se les debe callar, poner un bozal en la boca. Pero desafortunadamente, y usted estará de acuerdo conmigo, en la iglesia de hoy no se les calla, de acuerdo al mandato. En vez de callarlos para que no propaguen sus mentiras y confusión, se les ha dado una plataforma. Todo lo contrario de lo que la Escritura nos enseña de censurar a estos hombres, hoy en día se les ha dado puestos de influencia dentro de la iglesia. Ellos escriben libros, escriben teologías, componen música para que los cristianos canten en su iglesia. Se les da puestos en seminarios para que sean eficaces y puedan influenciar a otros diseminando sus enseñanzas falsas. Tal es el caso con el evangelio de la justicia social, que tiene muchos promotores dentro de los seminarios. Con el progreso de las redes sociales, estos falsos maestros que antes entraban físicamente a los hogares, hoy con los logros de las redes sociales, ellos pueden alcanzar a muchos con sus enseñanzas. Nada más hay que sacar el teléfono. Ahora no solamente confunden a los que tienen en sus bancas, sino están confundiendo a personas, miembros de otras iglesias, que en la mayoría de los casos no están ni siquiera en sus países o en su ciudad. Esto creo que es una de las dificultades con la que cada iglesia local en donde se predica la palabra de Dios fielmente tiene que lidiar. Ahora estos falsos maestros entran a las casas fácilmente. Hay que tener mucho cuidado. Pero Pablo dice que callemos, silenciemos a estos hombres. Por lo menos podemos ver tres formas en las que nosotros como iglesia cristiana podemos silenciar a estos hombres. Pablo ya ha dado una indicación de cómo callarlos. Pablo da direcciones que para callar a estos falsos maestros hay que hacer lo que él mandó hacer a Tito. ¿Se recuerda? Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad tal y como te mandé. El remedio es pastores, ancianos fieles, que enseñen a otros hombres a ser fieles. Primero, estos hombres se callan estableciendo un grupo de ancianos en la iglesia, quienes son piadosos, quienes aman la palabra de Dios, que han sido formados conforme a la sana doctrina y que enseñan conforme a la sana doctrina. Hombres que cumplan los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1:5-9, moralmente, de carácter y en cuanto a sus habilidades, en cuanto a la palabra. Hombres ejemplares. 1 de Timoteo 4:12-13, puede ir conmigo a buscarlo.
Primera de Timoteo. Vamos a leer 2, 3 versos y nos estamos enfocando al final. Primera de Timoteo 4, 12 al 13. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Esto es Pablo tratando el mismo tema que con Tito. Le dice 4, 12 al 13, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Qué manera más sabia quieren las iglesias que están sufriendo de esto callar a los falsos maestros? Que instituyan hombres que cumplan los requisitos del anciano, que sean hombres ejemplares en palabra, en conducta, en amor y pureza. Y Pablo dice más allá, entre tanto que llegó, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Algo fundamental para una iglesia y sus hombres. Si quieres parar a los falsos maestros, ocúpate en estudiar las escrituras para que no seas engañado y para que puedas ayudar y dirigir a otros que posiblemente están siendo engañados. El estudio de las escrituras es fundamental. Desafortunadamente, la iglesia sufre de personas pasivas, hombres pasivos, que nunca quieren esforzarse más de lo que Dios demanda de ellos, ni mucho menos se esfuerzan por estudiar las escrituras para adentrarse más en la verdad de Dios. Pero esto es fundamental para la iglesia si hemos de detener a los falsos maestros y callarlos con sus enseñanzas y silenciarlos. También necesario es que estos hombres manejen la palabra de Dios con precisión. Es por eso del estudio de la palabra. Puede ir conmigo a 2 de Timoteo 2, 15 al 16. Este es el remedio. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo 2, 15, 16 dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra que hable con precisión, no su palabra, sino la palabra de verdad. Y todo lo contrario de descuidar la palabra y de presentarse a Dios de esta manera, el obrero de Dios tiene que evitar las falsas palabrerías vacías, o sea, que no sean habladores vanos como ellos, profanas palabras, porque los dados a ellas, dice Pablo, conducirán más y más a la impiedad. No hay un fruto bueno y verdadero si no se ocupa de la palabra. Iniquidad, impiedad y pecado será el resultado. Segundo, ¿cómo taparemos la boca de estos falsos maestros o cómo los vamos a silenciar? Los líderes en la iglesia tienen que mandar a aquellos a quienes ellos encargan la enseñanza, a que no enseñen cosas contrarias a la verdad, y a que solo enseñen lo que está en conformidad a la palabra de Dios y que edifica al pueblo de Dios. Primera de Timoteo 1, 3 al 4 dice, puede abrirlo. Pablo hizo esto. Él esperaba que las iglesias en las que él plantaba hicieran esto. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué? Para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas.
un pastor, un líder que ve a una persona enseñar falsas doctrinas dentro de la iglesia y no le dice nada, tiene que preguntarte. Tiene que preguntarte, ¿conoce la verdad? ¿Ama la verdad? ¿Tiene un compromiso con Dios? Hay lugares en que está abierto el púlpito a cualquiera que dice que es un predicador. A cualquiera que dice que puede enseñar. Eso da origen a muchas cosas que pueden llegar a tener consecuencias malísimas. En la Iglesia Bíblica Emanuel, aprovechando el tiempo, por eso que usted verá que aquí no predica nadie, sino es un hombre de la iglesia o la responsabilidad que el Señor me ha dado. Y el deseo es que hombres se añadan y hay hombres que predican acá en los cuales Dios nos ha hecho ver que son hombres fieles a la palabra, que tienen un amor de Dios. Pero la instrucción necesita darse. Que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Y dice Pablo, así te encargo. Tristemente, amados hermanos, hoy en día estamos en medio de una cultura evangélica reformada que se enfoca demasiado en tanto dilema, en tanto pleito, en tanta discusión, fundamentado en el orgullo, en la soberbia. No sé, hombres incapaces de discernir que lo que Dios nos ha mandado es a predicar la palabra limpiamente, sin ninguna clase de influencia, deteniendo a los falsos maestros y edificando a la iglesia. Tercero, los medios ya mencionados, no solamente dados por la palabra de Dios, son preventivos, ¿verdad? Pero no es todo lo que tenemos que hacer, no son definitivos. En tercer lugar, los ancianos, después de reprender severamente a los falsos maestros para silenciarlos, si no obtienen una respuesta positiva, deben al final de todo desecharlos, dice Pablo en Tito, el capítulo 3. Él delinea esto y es un mandamiento. Tito, puede abrir Tito 3, 10 al 11. Esto no es una opción, esto no es una opinión del pastor o del ministro que está establecido en una iglesia. Es que yo creo que esto es muy difícil y va a ofender a cierta persona. Bueno, si quieres entregar el fin de las personas a hombres corrompidos, no lo ofendas. Pablo le dice a Tito, claro, después de haber exhortado a estos hombres dentro de la iglesia, y si no ponen atención, si no se arrepienten, dice, al hombre que cause divisiones, Tito 3, 10 al 11, al hombre que cause divisiones después de la primera, ¿sí? Y segunda amonestación, deséchalo. No, esa es la primera. Después de la, ¿qué? Primera y segunda amonestación, regresa con la tercera y deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Finalmente, yo creo que para silenciar a esos falsos maestros, amados hermanos, una iglesia tiene que implementar una eclesiología bíblica
lo cual implica muchas de las cosas que ya hemos mencionado, siendo uno de ellas la membresía de la iglesia, para proteger a la iglesia. La membresía se debe implementar porque allí es donde podemos ver la evidencia de hombres y mujeres cristianos comprometidos con el Señor y con el cuerpo de Cristo. Comprometidos y dispuestos a someterse los unos a los otros y a los líderes en la iglesia. Si alguien no puede ser capaz de someterse a algo así como una membresía bíblica, posiblemente nunca va a tener la capacidad de someterse a otras cosas mayores de requerimiento del cristiano dentro de la iglesia. Concluyo, necesitamos hombres ejemplares. Necesitamos hombres valientes, comprometidos, obedientes, hombres que amen a Dios, hombres que sean santos, hombres que amen la palabra de Dios. Es la única forma, así empezamos. ¿Cuál es la única forma de detectar las enseñanzas y las falsas doctrinas y las herejías dentro de la iglesia? Es solamente estar saturados de la palabra de Dios y siendo ayudados por el Espíritu Santo. ¿Podemos rechazarlos y silenciarlos a los falsos maestros? Sí. Pablo dice que sí. La palabra, estableciendo ancianos, mandando a enseñar lo que Dios espera que su iglesia enseñe a través de la palabra y reprendiendo cuando es necesario. Gracias, Señor. Amado Padre, te damos gracias, tantas gracias por tu palabra bendita. Señor, te pedimos que nos ayudes cada vez más a ser hombres fieles, hombres con un discernimiento en tu palabra, para poder hacer una diferencia entre la verdad y el error. Lo que queremos, Señor, es obedientemente glorificar tu nombre. Queremos ser instrumentos en tus manos para que otros conozcan tu verdad, se arrepientan de sus pecados y tu reino siga creciendo. Apártanos, Señor, de la maldad y el pecado del orgullo. Apártanos de el amor al dinero. Apártanos, Señor, de nuestros pecados ocultos, que a veces no los desechamos, sino los alimentamos, Señor. Te pedimos al mismo tiempo que en esta iglesia levantes líderes fieles, capaces, y que también levantes hombres de hogar, líderes en su hogar, capaces, sanos en la fe, que luchen por su familia, que protejan a su familia de las falsas enseñanzas y no que las conduzcan a la falsa enseñanza. Pedimos por cada joven, Señor, que no solamente pelean como todo ser humano en contra de las falsas doctrinas, sino en contra de las ideas de este mundo. Filosofías, ideologías humanistas, ideas de hombre que apartan a la persona de la verdad. Señor, te pedimos que guardes la mente y el corazón de nuestros hijos en tu palabra.
que no sean influenciados por la corrupción inmoral, idealista, filosófica de estos tiempos, Señor. No sea así. Te damos gracias también por nuestras esposas, mujeres. Dales sabiduría, hazlas crecer en tu palabra. Ayúdales, Señor, a poder entender tu propósito a ellas, Señor. Que den ese fruto en el hogar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.